Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy nos acompaña Guido Gómez Mazara, quien es dirigente político, abogado y amigo de este programa. Bienvenido a Síntesis, doctor. Gracias, placer estar aquí. Te pedí que realizáramos este programa porque en lo personal a veces uno tiene como que uno se involucra tanto en el día a día y las operaciones, y creo que como tú has manejado todos estos temas, creo que es momento de hacer no una reflexión, sino de una pausa y poder ver algunos temas que son de interés nacional y que nos pasan tan rápido todos los días, y que uno a veces dice, ¿dónde fue que comenzó? ¿Dónde está ahora? Y hacia dónde vamos con estos asuntos. Porque me imagino, y eso lo hemos conversado, que siempre uno persigue es el bien común, un mejor país. O sea, no se trata de hacer televisión o de hacer derecho por el tema político, sino por simplemente, a veces hay que ver cómo quedan los aportes. Hay un tema totalmente separado de los que vamos a hablar, pero que tiene que ver. Quiero que hablemos un poquito del Código Penal. En este momento, y usted tiene también muchísimo tiempo hablando de lo que es la necesidad de la modificación del Código Penal, los años que tiene esto, el tema de involucrar las causales ahí, y ahora lo que lo prorrogó más su aprobación. Ahora parece ser que hay un anteproyecto ya con una preaprobación y que todavía tiene sus temas a ver. La importancia de la modificación del Código Penal. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué son figuras que se incluyen nuevas ahí? ¿Y qué nosotros podemos recibir? Porque si vivimos en un país donde tenemos tantas leyes que no cumplimos y ahora lo que queremos es más leyes, hablemos un poquito de la situación del Código Penal y su importancia. Bueno, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, lo primero es que yo he aprendido en la vida a hacer una lectura positiva de los acontecimientos nacionales independientemente del nivel de criticidad que eso genere. En el caso del ordenamiento penal en el país, es justo reconocer que tenemos muchos años discutiendo cuáles las reglas que habrá de transparentar el comportamiento de la conducta de los ciudadanos y ciudadanas respecto a la violación de normas penales esenciales. Porque eso es el código, es el ordenamiento efectivo, eficiente, que sanciona reglas establecidas en toda sociedad, en este caso en el ámbito penal. Y aunque en el país hemos concentrado la discusión del Código Penal en aspectos que son esenciales, hay un desconocimiento de otros ámbitos del ordenamiento penal. ¿Dónde hemos hecho más énfasis? En el tema de las causales, que ha sido el gran tema, y en el tema de las sanciones respecto al tema de la corrupción administrativa. Vamos a concentrarnos en esos dos aspectos. Uno, el aspecto de las tres causales no divide el país, divide históricamente todas las sociedades donde el tema del aborto ha sido el generador de dos grandes corrientes. Provida, por un lado, y los procausales. Aunque sin lugar a dudas yo soy una persona que favorece el concepto de las tres causales, de verdad, y lo admito de manera pública y de forma responsable, yo tengo que reconocer también que el que no piensa como uno tiene derecho a exponer sus ideas. ¿Y qué ha pasado? Que en el país, producto de una discusión, que no es verdad que es solo materia de los legisladores, es una discusión de la sociedad, se ha establecido una especie de punto en el que la Cámara de Diputados, nuestros distinguidos representantes, cuando sometieron a la consideración de los legisladores la idea respecto a las causales o no, prevaleció mayoritariamente la corriente de incorporar solo una causal a ese componente. Ese tema va a seguir siendo motivo de discusión en la sociedad dominicana. Mira, te lo pongo como ejemplo. Wade and Road, que es la decisión pro-choice, pro-life, ha dividido la sociedad norteamericana en los últimos 60 años. Y todavía hoy hay una discusión alrededor de eso. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Que cada día más los conceptos de tres causales prevalecen en las sociedades y se imponen.
República Dominicana es de los pocos países que niega la noción de tres causales en su ordenamiento. Inclusive, los españoles generaron una situación de excepción mucho más interesante. ¿Qué hicieron ellos? Sacaron la discusión respecto al tema del aborto de su ordenamiento penal y dispusieron que sea el Tribunal Constitucional Español que decidiera al respecto. Lo delegaron más para adelante. Correctamente. Y yo inclusive he escuchado a muchas personas aquí en ese tenor discutiendo. ¿Cuál es mi gran preocupación respecto al tema? No solo las pasiones que se derivan, sino que muchos creen que el tema de discusión solo se concentra en aspectos puramente legales cuando hay un tema de salud pública involucrado también. Yo no sé cuántas hijas tú tienes. Yo tengo 2. Una. Y la mayor tiene 22 años. Y como todo padre, que tenemos que adecuarnos a los códigos de los jóvenes del siglo XXI, tenemos que admitir que nuestros hijos son, respecto de ese y otros temas, mucho más del siglo XXI que nosotros. Nosotros todavía tenemos rasgos, atavismos, y estamos mucho más en un punto intermedio. Yo reconozco que en las nuevas generaciones el concepto de las tres causales ha ido ganando espacio, cuerpo y favorabilidad. Pero en la generación de nosotros todavía hay un nivel de resistencia. Yo aspiro que en el futuro el tema de las tres causales sea incorporado al ordenamiento penal dominicano. Ya que diste tu posición clara en cuanto a que estás de acuerdo con las causales, y muchas veces, y déjame decirte que estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos y la forma de hacerlo, pero nosotros, incluso lo que estemos de acuerdo, que estén, lo que estemos no estemos de acuerdo también, están perfectos con esto. Pero ahora que estamos hablando del tema de las causales, nosotros hicimos un análisis dentro de, yo digo que es una generación que sí, que estoy totalmente de acuerdo que los nuevos son Choice. Tres causales. Las tres causales y pro todo. Pero la de nosotros yo la llamo una generación de transición, porque entendemos el tema, pero todavía tenemos un poquito de resistencia. Ahora, cuando yo hago las siguientes afirmaciones, doctor, y digo, es que cuando se habla de la elección, de que la mujer es la dueña de su cuerpo, usted está hablando del choice, pro-choice, no se está hablando de causales. Son cosas diferentes. Yo digo, olvidémonos de las tres causales y vamos a llevar el debate a aprobemos el aborto o no aprobemos el aborto. Porque cuando tú estás hablando de dueño de tu cuerpo o estás hablando de elección, que es choice, tú no estás hablando de tres causales que serían motivo de permitir un aborto. No, escúchame que este incidente. Lo que pasa es que la discusión de carácter penal y jurídico en el país le puso términos, dijo causales. Las tres argumentaciones que habían de justificar la condición para no penalizar una práctica que en la República Dominicana está ejercida por muchos años, tiene una sanción ahí, pero la realidad de orden práctico, Michelle, tú y yo sabemos que clínicas en este país por años se han dedicado a eso. Pero está bien, pero nosotros no podemos decir que el hecho de que algo se haga mal sea correcto, o que se haga por siempre. Ahora te pregunto, vamos a suponer que tú tienes una generación que dice, yo entiendo lo que es yo no estoy de acuerdo con el aborto por elección. Es una posición que tengo. Yo soy pro vida. Ahora, cuando tú te vas a la causal y tú dices, bueno, estoy totalmente de acuerdo que si la madre se va a morir, se le apruebe el aborto. Estoy totalmente de acuerdo que si tuviéramos la puerta, el tema de que hay que hacer el aborto por el problema de la criatura, también. Ahora yo te pregunto, después que uno vio lo de la marihuana medicinal, que fue la introducción a 6 meses después de una marihuana recreativa, yo te digo a ti, y si a mí me da la gana de pensar, usted es abogado, doctor, y usted sabe lo que es una mujer cuando dice, ay, yo venía caminando, ay, estoy preñada, ¿y cómo yo salgo de esto?
yo venía caminando ahí y me violaron. Y este niño es producto de una violación. Entonces, el miedo que yo tengo en el caso de la causal de la violación es el tema de que si hoy tenemos cifras grandísimas de violaciones o de incesto, de lo que sea, entonces de que mañana la tripliquemos porque esa es la puerta legal para permitir una cosa con la que yo realmente no estoy de acuerdo porque soy pro vida. ¿Cuál es tu opinión de esto como abogado que dice tiene algo de sentido? O sea, tú sabes lo difícil que tú probar. ¿Y cómo era? Estaba oscuro y yo no vi el Señor. Correcto. Mira, por eso los legisladores establecieron una argumentación para descansar una parte del debate en que los pro-choice, en el interregno de esta discusión, no resultamos vencedores, pero ellos dejaron una especie de ancla jurídica con la posibilidad de que hacia futuro establezcamos algún tipo de discusión. Tú, por ejemplo, incorpora un tema. Yo siempre he creído, Michelle, que estos temas hay que discutirlo con amplitud, sin ningún tipo de inconveniente, porque una sociedad crece en la medida que somos capaces de discutir los pero temas. no ven bien a uno. No ven bien a uno, te apagan, dicen, no, fulano. No, pero lo democrático es que se discutan las ideas. Bueno. Pero en el caso, por ejemplo, específico de la violación, yo quiero decir, inclusive te quiero sugerir que invites a una profesional de cualquier área, pero fundamentalmente al área de la psicología o de la psiquiatría, para que nos traduzca en el terreno práctico qué ha pasado en el país con el nivel de incestos y los niveles de violaciones. Cuando tú ves las cifras estadísticas, porque es un tema de salud pública, yo quiero sostenerlo, tú te darás cuenta que quizás en un porcentaje muy insignificante se hacen reportes de temas tan importantes y fundamentales para tocar el tema de las tres causales que tiene que ver con el incesto, en primer lugar, y en segundo lugar con la violación. Colócate en el cuadro familiar de cualquier ciudadano que por la proximidad que tiene el padrastro con la niña, incurre en molestarla sexualmente y termina embarazándola. O cualquier muchacha que sale un día a hacer ejercicio al Parque Mirador de noche o en la tardecita y encuentra a un enfermo sexual que de una forma u otra también incurre en ese tipo de violaciones. Sí, pero si se pudiera probar fácil, yo estoy totalmente de acuerdo con que se apruebe una causal. El miedo mío es el carácter probatorio. Es la utilización de la figura para que eso ya... Es que va a ser muy difícil. Sí, pero creo que aunque el resultado en la Cámara de Diputados es como el país conoce, los sectores que abogan por las tres causales y que hacen un ejercicio de militancia van a seguir activos. Claro. Ese es un tema a largo plazo. Guido, el tema de la sanción por corrupción. Okay. Nosotros que vimos de forma rápida las informaciones, porque todo aquí es mediático, no, porque el proyecto que Pacheco manda original tiene de 4 a 6 años y el que está preaprobado es 3 años a la corrupción. Pero cuando yo veo una acusación de esa que ustedes hacen, los abogados se sientan al Ministerio Público y dicen corrupción, soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión. Todas esas acusaciones que se hacen, y tú sabes muy bien que el que lee la ley de lavado de activos, por ejemplo, dice, si a ti te acusan de corrupción y te cantan 3 años, y ese dinero que te encontraron, tú compraste, si lo depositaste en el banco, si compraste un carro, si compraste un apartamento, o una propiedad, o un solar, o una finca, cualquier cosa que tú hagas que no sea dejarlo en el colchón, se convierte en lavado de activos. Entonces tú dices, pero no son 3 años, son 3 más 10. Claro. Por ejemplo, la suma de penas y tu opinión con respecto a este debate que parece estúpido ahora de volver a parar el código por 3 años de eso. Vamos por partes, mira. En el ordenamiento penal dominicano históricamente ha prevalecido la regla de que la pena superior tumba la inferior. Siempre hay un techo de penalización de cualquier procesado. Ahora, la legislación norteamericana, y ahí hay que hacer una explicación un poco elemental a la gente, ha establecido el principio que se llama el cúmulo original de infracciones.
¿En qué consiste eso? Que en los Estados Unidos, o donde prevalece la noción del common law, se hace una sumatoria de penalidades que incrementa esencialmente los castigos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ha hecho el nuevo ordenamiento penal es asimilar esa experiencia del common law para hacer mucho más trascendente la penalización del factor de corrupción, aunque inicialmente tenga una pena que parezca insignificante. Y yo siempre trato en este tipo de programas de ser muy explícito. En Estados Unidos, donde se regula el common law, por ejemplo, tú te robas un cuchillo. Estamos hablando del cúmulo de pruebas, sí. de cúmulo de penas. Exacto, se llama así, cúmulo original de infracción, así se llama. Entonces, yo me robé el cuchillo y te di una puñalada. Me persiguen por el robo del cuchillo y por darte la puñalada. Entonces, el ordenamiento lo que va es acumulando ese tipo de violaciones para darte una sanción superior. Porque también hay un tema de comunicación, ¿eh? Y yo creo que es importante reconocer eso. La democracia moderna es una democracia mediatizada. Entonces, los elementos mediáticos a veces impiden que el ciudadano, el que no está viendo hoy, está viviendo en San Carlos, en la calle Caracas, entienda en el terreno práctico cómo ese tipo de modificación legislativa le impacta a ellos. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente de la comisión? Que es una persona, primero es abogado, Alexis, un amigo mío de toda la vida, y es una persona que trabaja con la mejor de las intenciones. Él ha consignado que si bien es cierto la noción de corrupción como tal tiene una pena establecida, en la medida que las sumatorias se vayan adicionando el proceso acusatorio, eso se puede transformar hasta en 40 años. Ahora, ¿dónde comenzó el inconveniente? En que desde el punto de vista de la comunicación, la Cámara de Diputados no habla en términos de quién la preside ni quién la dirige, sino que la comisión no hizo el trabajo de comunicación en la sociedad para que la gente entienda que el nuevo ordenamiento penal no es un acto para justificar, aplaudir y estimular la corrupción. Pero tú tienes como abogado, Guido, posiciones, por eso es que me llama la atención, posiciones, por ejemplo, tú dices, bueno, los ignorantes o no le explicaron a la sociedad o es simple ignorancia del tema, pero tú tienes posiciones, por ejemplo, de la Finjus, hablando del tema de los 3 años de las sanciones que son mínimas, gente que no debieran, que si leyeron ese proyecto y saben que ahí hay el cúmulo de penas, entonces no debieran estar hablando yo creo que, mira, yo soy muy amigo de Serviturio, yo pienso que ellos hicieron mayor énfasis. Yo también. Ellos hicieron mayor énfasis en la etapa inicial de la sanción. ¿Y no será que el país lo que está es en eso? Como estamos ahora en el caracol, en el pulpo, la persecución a la corrupción, en la justicia independiente, en los presos. Como, tú sabes que eso es una era, esto está. ¿No será que se ha querido vincular eso con que ahora los que van a estar 3 años presos los corruptos? No, yo pienso que al final de la jornada, en esta etapa de discusión, cada quien quiere sacar una partida inteligente en función de cómo interpreta. El mejor momento, la mejor coyuntura que presenta la República Dominicana para que la discusión del Código Penal establezca sanciones duras respecto a la persecución de la corrupción es ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque sin programarlo existen acontecimientos en el ambiente nacional que van a conducir a que la discusión radicalice el concepto de penas duras. ¿Por qué? Reitero, no fue coordinado, porque esta discusión del Código Penal tiene mucho tiempo. Ahora, cuando tú ves que hay acontecimientos que afloran en el debate nacional y donde el concepto de sanción es deseado por amplísimos sectores, tú debes de reconocer de que la suerte respecto a las sanciones en materia de corrupción administrativa van a ser fuertes. Y yo saludo la participación de todos los sectores, pero yo creo que cuando hablamos de las personas que están siendo imputadas en el proceso, ese componente, el detalle, los escándalos, las averiguaciones, la información existente, va a contribuir con una profundización de las penas en materia del Código Penal. Guido, un compañero nuestro, auditor y experto sobre todo, yo le digo el experto en ética, Andrés Terrero Alcántara, nos decía que la corrupción desde el punto de vista de auditoría, de pruebas, es muy difícil de probar.
independientemente de que se cometan los actos Claro. o no. No estamos defendiendo ni de ninguna forma apoyando ningún acto de corrupción o que sea indebido. Pero cuando tú te pones a ver, y es cierto, lo difícil de probar la corrupción, a veces digo, solamente los que se pasaron, y tú dices, bueno, olvídense de llevar todos esos procesos que son costosísimos, vamos a recuperar el patrimonio, solamente tírale una comparación de impuestos internos y de presentación de funcionarios públicos a todos los funcionarios existentes y anteriores. Y a todos, donde haya discrepancia de que de dónde salió esa casa, ahora que lo vemos, por ejemplo, con los militares, que muchas propiedades, muchos... ¿Se sacó la lotería? No. ¿Heredó un dinero? No. Entonces, un momentico, señor, deme ese dinero. Esa parte probatoria con lo difícil, tú compartes esto y compartiría la teoría de que si lo que queremos es sanciones, vuelvo siempre a algo que tú y yo hablamos, a un famoso gángster americano que al final terminó preso por la evasión fiscal, por impuestos, no por lo que hacía. Al Capone. Al Capone. Te pregunto, ¿y no sería más fácil si lo que queremos es recuperar lo robado y que los culpables vayan a la cárcel? Decir a todo el mundo, si tu patrimonio no da, devuélvemelo y tú estás preso por enriquecimiento ilícito. Vamos. Quitarle toda esa figura que lo que hacen es que los procesos se caigan. Ok, vamos por partes. Mira, el argumento de Terrero tiene validez porque jurisprudencialmente el fundamento de una acusación en materia de corrupción administrativa tiene mayor fortaleza como resultado de las auditorías. ¿Por qué? Porque el órgano constitucional llamado a establecer si usted manejó los fondos correcto o incorrectamente se llama Cámara de Cuentas. Y esa certificación ética que da la Cámara de Cuentas es la que fundamenta un proceso acusatorio. Por eso la gran discusión aquí es que gente ha querido tener su Cámara de Cuentas para no tener problemas posteriores. Eso no implica que la Contraloría General de la República no haga las auditorías. Y que no sean válidas. Y que no sean válidas. Porque esa es una duda que tiene la gente. Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas auditorías que si emanan de la Contraloría y son ratificadas, validadas por la Cámara de Cuentas, no tienen problema. Y el argumento siempre ha sido que la Cámara de Cuentas no tiene el personal para ser efectivo y eficiente, y sobre todo los recursos, de empujar cuantas auditorías sean necesarias. O de que maquillan las auditorías. Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Que como ese componente es un componente restrictivo, el de la Cámara de Cuentas, la mayoría de las personas que son acusadas, procesadas, imputadas en procesos que el país conoce perfectamente o previo a ello, su fundamento de defensa consiste, 1, en anclarse en el artículo 146, inciso 3 de la Constitución, que dice que todo servidor público que ingresa a la función tiene que hacer su declaración a la entrada y a la salida. Y cuando no hay una correspondencia entre ingresos, estilos de vida, y tú puedes demostrar tus incrementos patrimoniales, ese es el punto de partida de acusaciones. Y yo te voy a hacer un ejercicio muy elemental. Todos en este país tenemos lo que yo llamo la auditoría visual. Michelle trabaja en la alcaldía de San Pedro de Macorís, gana 5,000 pesos, pero su estilo de vida no se corresponde con los 5,000 pesos. O lo cambió. Esa es la sospecha visual. No, porque por ejemplo, tú dices, por ejemplo, tu estilo de vida, tú fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo, era el mismo o mejor antes que durante y después. Eso no cambió porque eso iba acorde con tu vida. Sí. Yo vi un funcionario el otro día que viajó en un vuelo oficial del Estado, del gobierno dominicano, y tuvo que pagar su pasaje porque esa persona siempre ha viajado en primera clase. Claro. ¿Tú entiendes? Eso es que dijo, pagó su vuelo. Por su bolsillo. ¿Tú entiendes? Porque ahora no se viaja en primera clase. No. Entonces... Ahí voy. Entonces, mira. Frente a ese hecho, arranca el proceso de auditoría visual. Ahora, eso en justicia no es demostrable. Lo que es demostrable es la documentación que fundamenta una acusación para determinar que como no hay una correspondencia entre ingresos y gastos, ese excedente
tiene una base de sustentación. La acusación que en la República Dominicana hay una sentencia sumamente interesantísima, dictada por el magistrado Ortega Polanco, en ocasión del caso de Odebrecht, donde decía que cuando un servidor público tiene ingresos y sus estilos de vida y su estructura financiera no se corresponde y no hay una relación entre ingresos y gastados, hay lavado, de arrancada. Ahora, vamos a entrar en una etapa de sincerización. ¿Tú crees que mucha gente en este país, respecto del ingreso que recibe formal, tiene estilo de vida que se corresponda con eso? Nadie. Mira, pocos. Y ahí comienza una parte, el morbo, y otra, hasta dónde funciona la justicia. Y yo voy a ser preciso. Los procesos que se han llevado desde Odebrecht hasta la fecha han replanteado la observación, no solo desde el punto de vista de la persecución de la corrupción, sino a cuáles estamentos llega la persecución de la corrupción. Mira por qué. Olvídate de la actual coyuntura. En este país, en los últimos 25 años, la justicia, producto de situaciones de carácter internacional que han tocado la República Dominicana, ha podido demostrar que ya a gente que según uno le presumía que era inalcanzable, la justicia la alcanzó. Léase, los banqueros. ¿Tú recuerdas? Sí. O sea, hace 25 o 30 años en este país la Nadie se imaginaba que eso iba a pasar. Pasó. ¿Y qué hace eso? Eso fertiliza el terreno para otro tipo de persecución. Cuando tú llegas al terreno práctico actualmente, la gente dice, bueno, como hay políticos, hay un componente de política en las persecuciones. Hay una frase de Balaguer famosísima que no se corresponde con este contexto, que decía que aquí no había presos políticos, sino políticos presos. Bueno, en el caso actual, yo no creo que haya una persecución política. No. Han intervenido dos factores. El de la observación ciudadana, que se crispó y que electoralmente sancionó eso, y la inserción de autoridades en el ámbito del Ministerio Público que tienen el sentido de independencia para hacer las cosas que la observación ciudadana ve como indecente y los documentos que traen. Porque no será también, y no hay que agregarle a eso la voluntad de un presidente, vamos a decir, de un presidente de un gobierno de lograr esos cambios. No, mira, es que el presidente de la República, desde que dijo justicia independiente, prendió el vehículo de hacer las cosas correctas en ese ámbito. Michelle, yo quiero decir para que la gente se recuerde, la última referencia de Procuraduría General que tenemos, antes de esta, venía del Comité Central del PLD. O sea, quien era el procurador anterior era miembro del Comité Central. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia era el miembro del Comité Central del PLD. Entonces, en el país, producto de una vocación institucional y de factores... ¿Y anterior a ese procurador quién era? A ese presidente de la Suprema, ¿quién era? Mariano Germán. ¿De la oficina de quién? Es un abogado vinculado a Leonel Fernández, totalmente. No, pero sigue para atrás. Si no vamos por ir para atrás, pero sigue y para si atrás. no vamos a los procuradores, Pero, no, entonces el cambio lo hizo Luis. No, lo que te estoy diciendo es que la toma de conciencia en la ciudadanía estableció la posibilidad de que eso no era posible. Y eso encontró a Luis Abinader de candidato presidencial, ganó las elecciones y él prendió el vehículo de la independencia del Poder Judicial. En este caso, el Ministerio Público. Yo te puedo decir que tanto Camacho, el magistrado Camacho, como Jenny Berenice, son el producto de un proceso de institucionalización del Ministerio Público durante los gobiernos del PLD. O sea, nadie puede decir que ellos son activistas Pero políticos. Camacho estaba ahí mismo antes. No, tiene desde los gobiernos del PLD. Ajá, pero estaba en la... Pero, o sea, ha hecho carrera institucional como Jenny. Jenny comenzó en los gobiernos del PLD de Leonel Fernández en Santiago. Hizo la escalera. O sea, nadie puede decir que son personas que andan en persecución de carácter política o militante. Peor aún, todo el mundo sabe que las ideas de la Procuradora General de la República están muy lejos del PRM. Sí. Muy lejos del PRM, porque ya tenía una militancia política de izquierda. La gente lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando yo te recordé de que hace 20, 25 años era impensable que algunas personas sean procesadas, en la actualidad le ha tocado la puerta a los procesos a gente que efectivamente se entendía que estaba fuera de la sanción. Porque salvo el caso de Cuervo Gómez y salvo el caso del ex jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Leonel Fernández, por el caso Tucano, en este país hay una tradición de no perseguir desde el punto de vista de la corrupción administrativa a los militares. Ese otro cambio. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que sobre el cambio concentrado en un Ministerio Público independiente,
llegó un cambio donde está llamando a las personas, mira, la presunción de inocencia prevalece. Mira, por ejemplo, que no se nos quede el tema. Usted habló de la magistrada Miriam Germán. Y a mí me llama la atención, y yo te diría a ti, si ella no hubiera, cuando ella dio sus opiniones sobre el inicio del caso, en el inicio del caso de Brecht, tú recuerdas, ¿verdad? Y cuando ella habló, se hablaba de su relación con Víctor Díaz, que ella dijo, yo soy amigo, algo así. Sí. En ese contexto, si no hubiera ocurrido la entrevista de ella en el Palacio, donde se le maltrató, no hubiera sido vista igual en el día de hoy. Por eso cuando tú dices, uno no es que estaba totalmente de acuerdo con la forma de pensar de la procuradora, claro, pero mira cómo terminó por un hecho, se convirtió en quien o en la última persona que ellos querían ver ahí. Correcto. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo debo decir lo siguiente. ¿Tú puedes acusar a esta gestión de Procuraduría de actuar con retaliación y persecución? No. Inclusive, uno de los problemas que tiene la Procuraduría en términos de actuación es que el ciudadano que no conoce de derecho tiene una velocidad respecto a los procedimientos de persecución de la corrupción que no empalma en la tranquilidad, la serenidad y el tiempo que se ha tomado del Ministerio Público. Mira, mi querido amigo Michel, ¿tú sabes quién fue que depositó la denuncia del hoy caso Caracol? ¿Tú sabes quién se llama? Fui yo. En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hace 9 meses. ¿Por qué se llama Caracol? Porque va al pasito. Estas son terminologías que está usando la Procuraduría. El pulpo era por los tentáculos. Entonces, hay uno que es coral también, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el coral? La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Que ese es otro tema. El coral es que tapa el caracol y viene el pulpo. Es un tema. Dice que el caracol consume todo lo otro. Bueno, pero el aspecto esencial de la acusación, yo debo decir, cuando tú vas a los elementos acusatorios, hay 2 factores que hay que colocar en contexto. El primero, la responsabilidad. Mira, yo me leí el expediente, de arriba a abajo. Estamos hablando del Caracol. Caracol. No hay forma humana, que derroten la acusación del Ministerio Público. No hay forma humana. ¿Que fuiste tú que la hiciste? No, yo hice la denuncia. La denuncia, ok. La etapa de investigación la hizo el Ministerio Público. Y la convirtió en una acusación. La acusación. Entonces, no hay forma humana de salir de eso. Humanamente hablando. Ahora, de que la presunción de inocencia tiene que prevalecer, claro. Que hay que respetar el debido proceso, clarísimo. Y que yo creo que las actuaciones de muchos abogados ultracompetentes que están al servicio de los imputados es legítima y hay que respetarlo. Ahora, Michel, en el país hay que hacer conciencia de que no era posible reducir el ámbito de la persecución de la corrupción a los civiles. O sea, es verdad que hay partidos y que han existido partidos con exponentes de la corrupción, de todos los partidos en todos los gobiernos, de todos los partidos en todos los gobiernos, en lo que yo no he participado y en el que participé. Ahora, el combate a la corrupción no puede quedarse solo en el ámbito de lo civil. Oye, ¿acaso López Portillo no fue pieza de escándalo porque el negro Durazo, un jefe de policía que tuvo, era un exponente de los niveles de corrupción? ¿Y qué era Noriega en Panamá? ¿Cuál ha sido la acusación histórica contra Humberto Ortega? ¿Qué pasa con algunos militares venezolanos? El jefe de la inteligencia de los gobiernos de Chávez, el general El Pollo, le dice, ha estado acusado de un sinnúmero de situaciones difíciles. Entonces, en América Latina, mira, el expresidente guatemalteco, que está preso junto a su vicepresidenta, ¿tú sabes por qué él se hizo popular? Porque siendo coronel en la frontera de Guatemala con México, detuvo al Chapo Guzmán. Y el Chapo le hizo un ofrecimiento y él dijo, no, yo no hago eso. Y salió de ahí a hacer una campaña como un hombre serio, respetuoso. Y cayó preso por corrupción. Es decir, en América Latina... O sea, que la gente cambia. A lo mejor siempre fue así. Lo que pasa es que en América Latina... A lo mejor la oferta del Chapo no fue verdad. O le cogió miedo a los americanos. Qué sé yo. De todas formas, lo cierto es
que en este esfuerzo ciudadano, en el que las cosas tienen que encarrilarse desde el punto de vista de la persecución de la corrupción, no puede haber gente excluida. Y mira, no es intención de dañar al mando militar. Aquí la mayoría de los oficiales son personas correctas, ultra preparadas, decentes, con vocación de servicio. Ahora, en el mando militar pasa como en el sector de la política, como en otros sectores, como el de la comunicación, que por comportamiento incorrecto de 2 o 3 no se puede generalizar. Pero mira, Michelle, yo te invito a que tú leas in extensa la acusación. Situaciones difíciles, ¿verdad? Se cae. Sí, situaciones difíciles. Ahí hay gente que va a tener que explicar muchas cosas. ¿Tú crees que la operación de Coral está más sustentada, y eso lo hemos hablado de otros temas, de que la misma operación de Odebrecht y la operación del Pulpo? De todas las acusaciones que yo he visto y le he leído todas, la que está mejor sustentada es la Coral.